Taller Evangelio de Lucas. El hombre que asombró a Jesús. Lucas 7, del 1 al 10. Que las personas se asombraran de las palabras y obras que hacía Jesús es comprensible y las Escrituras muestran continuamente esto. Pero que Jesús sea el que se maraville, solo hay dos referencias en los Evangelios. La primera lo marca Marcos, cuando el pueblo que vio crecer a Jesús, Nazaret, eran totalmente incrédulos, hasta el punto que no puede realizar milagros. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Marcos 6:6. La otra ocasión en que Jesús se asombró fue a causa de la fe de un centurión romano. Esto es lo que Lucas nos narra en el texto que examinaremos hoy. Tras el Sermón del Monte, el cual fue la enseñanza del verdadero discipulado, Lucas narra lo que en realidad es la fe de un verdadero discípulo. Que el texto indique, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, refleja claramente el problema de seguir a Jesús, pero no oírle. Ahora llegaría la parte práctica de lo que es un discípulo, y este centurión nos lo muestra. Jesús regresó a Capernaum, lugar muy frecuentado por el Señor. En realidad fue la sede de su ministerio en Galilea. El texto narra la situación de un centurión romano, el cual tenía a un siervo enfermo. Los centuriones estaban a cargo de 100 soldados, eran la columna vertebral del ejército romano. El historiador romano Polibio describió así a los centuriones: no tanto aventureros, temerarios, sino líderes, naturales de espíritu firme y sosegado, no tanto hombres que emprendían ataques y abrían la batalla, sino hombres que se mantenían firmes en la derrota y en medio de apuros, y estaban listos a morir en sus puestos. En este centurión, el cual asombró su fe a Jesús, destacan 4 aspectos: su gran amor, su gran generosidad, su gran humildad y su gran confianza. El amor de este soldado romano se puede ver primero en lo que sentía por su siervo. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. 2 palabras se usan en el texto en griego para referirse a siervo. La primera, doulos, la cual describe a un siervo que está totalmente sometido a su amo, esclavo. La segunda forma en la que se refiere a él es pais, palabra para referir a un joven, niño o muchacho criado. La compasión del centurión por su joven siervo le llevó a buscar una solución que no parecía sencilla por la gravedad de su enfermedad. No se sabe de qué conocía el centurión a Jesús. Por el texto se muestra que tenía conocimiento de su poder sanador. Por aquella época Jesús ya era muy célebre por Galilea. Si algo podía hacer por su amado siervo era buscar un milagro de Jesús. El testimonio de los ancianos judíos también muestra el amor que este hombre tenía por la nación. Que lo indicaran estas personas, las cuales no apreciaban a los gentiles, sobre todo a los que trabajaban para la nación que lo oprimía, era un dato a tener en cuenta. No era un simple centurión romano lleno de prejuicios contra los judíos. Él reconoció su nación como el pueblo elegido por Dios y los amó. El amor real se muestra con acciones. Quien ama es benigno con los demás. Por esto el centurión de esta historia edificó una sinagoga para los judíos y estaba dispuesto a hacer lo necesario para que su siervo no muriese. La tercera característica era la humildad. Siendo un hombre poderoso, entendía su condición de ruina espiritual, algo que caracteriza a los discípulos verdaderos de Jesús. La desesperación del hombre lo había motivado a hacer su voluntad emocional de que Jesús fuera y sanara a su siervo, pero cada vez se había convencido más de su total pecaminosidad y se sintió indigno de hacer que Jesús entrara a su casa. A diferencia de los orgullosos y santurrones ancianos judíos, él estaba muy avergonzado de sí mismo y de su pecaminosidad, como para estar en la presencia de Jesús. Su actitud recuerda la de Pedro, quien exclamó: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador», y a la del publicano, que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mi pecador».
Por este motivo, el centurión mandó otra comitiva para detenerle e impedirle entrar bajo su techo, sintiendo mucha vergüenza de no haber sido él personalmente el que fuera a buscarlo. La última característica es la gran confianza que tenía en el poder y autoridad de Jesús. La solución para impedir la ofensa a Jesús por su situación inmoral y atender la necesidad de su siervo fue que Jesús pronunciara la palabra y su siervo sanaría. Solo quien conoce el poder de la autoridad de la palabra puede llegar a entender esto. El centurión, por su posición de autoridad, lo conocía, solo necesitaba confiar completamente en el poder y autoridad de Jesús, algo que demostró con su actitud. El centurión conocía de la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. Tras oír las palabras del centurión, Jesús, volviéndose, dijo a la gente que le seguía: «Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe». Por un lado, la declaración del Señor afirma la mucha fe del centurión, pero por otra parte, la triste realidad de que ni aún en Israel el Mesías pudiera hallar esa clase de fe representaba una acusación al pueblo elegido de Dios. Observar nuestra fe bajo estos 4 conceptos nos puede ayudar a conocer en dónde estamos confiando. La fe no se trata de un esfuerzo ni de algo que nos amplíe Dios para que podamos creer más. La fe es la palabra, y si creemos en ella, nuestra fe es lo que la palabra cree. La palabra nos lleva al amor, a la misericordia, humildad y a la confianza. Quizás no podamos sorprender a Jesús hoy en día, primero porque Él es Dios y su omnisciencia le hace conocernos aún más de lo que nosotros nos conocemos, y nada puede sorprenderle. Segundo, porque la fe no proviene de nosotros sino de Él. Nuestra meta no es sorprender a Jesús con nuestra fe, sino que sea su fe la que nos sorprenda a nosotros. Un análisis del suceso nos muestra que las cosas pasan no porque nosotros tengamos fe para que sucedan. Es Dios quien las provoca, bien para glorificarse o para mostrar en qué fe estamos parados. El siervo iba a ser sanado. La fe del centurión actuó para mostrar la autoridad de la palabra de Jesús y de esta forma demostrar a todos los que observaron y observan los hechos el impedimento de la poca fe que fluye de nuestra naturaleza humana. Para creer tienes que escuchar a Jesús. Para escuchar de Jesús tienes que acercarte a la palabra. Al acercarte a la palabra te estás acercando a Jesús y es la palabra la que te muestra la fe en la que tienes que vivir. ¿Hay algo más importante que puedas hacer que acercarte a Jesús? Tú y las personas que te rodean lo necesitan. Esto es tan vital como el comer.